Muy buenos días, hermanos. Es un gusto compartir con ustedes una vez más este tiempo devocional. Ya estamos entrando a el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, y es un privilegio compartir este tiempo con ustedes, mis hermanos. Por favor, oremos y empezamos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo donde nos permites compartir una vez más tu palabra. En ti estamos confiados y en ti estamos agradecidos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y permítenos observar tu palabra y vivir, Señor, de acuerdo a lo que ella nos enseña. Una tremenda bendición la que tú nos das de poder abrir tu palabra cada día y recibir de ella formación y también información. Te damos gracias, Padre, por este día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, recordamos nuestro devocional pasado. Hablamos de los intereses de nuestro Señor Jesús apenas con 12 años. Ya sus palabras eran: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y Lucas, el historiador, ya en capítulo 3, nos comienza a hablar de un tiempo posterior a este. Nos comienza a hablar aproximadamente de unos 14 años adelante de este suceso de Cristo. Y nos dice en el capítulo 3 y versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, todo lo que hablamos y esto que hablamos de gobernadores y tetrarcas, sí, es que Lucas, siendo muy diligente y un cuidadoso historiador, va a querer poner muchos nombres, va a poner detalles exactos, cosas precisas, cosas ciertísimas que cualquier historiador honesto las puede certificar, cualquier estudiante de la escritura puede observar que es historia real lo que dice aquí Lucas. Y entonces nos habla de un gobernador, nos habla de tetrarcas, nos habla de sacerdotes, Anás y Caifás, pero qué especial, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Una vez más viene palabra de Dios a alguien y esto es una grata noticia. Qué fiel es el Señor. Y una vez más Dios es fiel a sí mismo, a sus principios. Dios exalta al humilde y humilla al que se enaltece. Y habla una vez más a uno vestido tal vez de una ropa un poco extraña en el desierto. Y habla a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. Habla allí en el desierto. Una primera aplicación, el Señor habla en el desierto. ¿Te ha hablado a ti en estos tiempos tal vez de dificultad, de dolor? ¿Ha hablado a ti en estos días? Habla por medio de su palabra en estos días. Y a veces pasamos por desiertos. Y aquí habla el Señor. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Nos dice el versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, contigua al río Jordán, a ese río que atravesaría Israel y bañaría toda esta preciosa región. ¿Y qué hacía él? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, el arrepentimiento, un símbolo externo de un cambio interno, un cambio de ánimo y de actitud. No únicamente un cambio emocional, no algo que me pareció, algo que deseé, algo que me dio una emoción, no. Es un cambio de actitud. Y este bautismo era un símbolo externo de algo que ya había sucedido allí adentro, un cambio interno. Involucra un cambio también de rumbo e involucra un cambio de mente,
un cambio de conducta y de modo de pensar. El propósito lo dice allí la escritura y dice para perdón de pecados. El propósito de Juan sería preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, y ya lo había dicho el ángel a Zacarías, e irá delante de él con la presencia y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y también dice al final, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito era conducir a los hombres a experimentar el perdón de Dios. Qué gran privilegio que tienen hoy los hombres, que tenemos como seres humanos. Experimentar el perdón de Dios, experimentar algo que ni aun los ángeles pueden experimentar. Sí, los ángeles que se rebelaron no tienen esta experiencia. El perdón de Dios, el perdón de pecados. El ser humano tiene este gran privilegio. Y aquí dice el Señor, bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y el escritor de inmediato se va a ir a Isaías y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice. ¿Y qué dice allí en Isaías? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El título de esta enseñanza es Pavimento que viene el Rey. Pavimento que viene el Rey, sí, enderezad las sendas. En la antigüedad habían pocos caminos pavimentados. Cuando el rey viajaba, sus súbditos lo que hacían era que construían para él una carretera. ¿Para qué? Para que la carroza real, para que esta caravana real no se atascara por el lodo o por la arena que podría haber allí en estos lugares. Entonces decían pavimento que viene el Rey, y enderezaban las sendas. Dice, enderezad las sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. En cierta manera era lo que estaba haciendo el Juan, preparando el camino del Rey, preparando el camino de nuestro Señor. Preparad el camino del Señor. Desde el principio de su ministerio dice también en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Desde el inicio del ministerio de Juan ya se anunciaba que Jesús era Dios, que la salvación vendría por el Señor Jesucristo, y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. No solamente que Jesucristo era Dios, que Dios era el único que proveería la salvación para el pueblo y para el mundo, sino que da algo con un anuncio especial de carácter universal. Dice, y verá toda carne. Toda carne. Aquí no dice, y verá Israel, y verá Jerusalén, y verá Galilea, y verá Nazaret, y verán aquí nuestros vecinos de Egipto. No. Aquí dice, y verá toda carne la salvación de Dios. El ministerio sería universal y tendría alcance amplio, hasta tal punto que nos dice Juan que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Qué noticia tan especial, ¿verdad? En el versículo 7, Juan el Bautista ya comienza sus palabras, comienza su predicación. Entonces llegan las multitudes a él y decía a las multitudes, mira, una predicación clara y nada liviana. Esto era la predicación que Juan tenía, y decía a las multitudes. Debo reconocer que en algunas porciones y en algunas partes pensé que solamente decía esto a los fariseos, o a las personas hipócritas, o a las personas que venían a él con un doble deseo, pero dice esta versión y otras versiones, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él,
Oh, generación de víboras. En otras versiones dice camada de víboras. Qué predicación fuerte, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Era su pregunta. Y decía él decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos que a Abraham tenemos por padre. Y va a decir algo que el mismo Señor Jesús porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Entonces no es porque mi papá es pastor, porque mi mamá va a la iglesia allí en el Tunal, porque mi mamá ora por mí. No, querido joven, hermano, amigo, que estás creyendo que la salvación es por la familia que ora por ti. No, es muy personal. Es muy personal que tú mismo puedas tomar una decisión y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esta predicación fuerte es clara y nada liviana. No, es una predicación bien tremenda, lo que tenía que pavimentar con buenos materiales, tenía que poner un fundamento sólido. Este Juan estaba construyendo el camino del Rey, estaba construyendo el camino del Señor Jesucristo y va a poner fundamentos firmes. Y va a decir, no, no crean que es por eso. No crean que es porque son hijos de Abraham, que porque es el hijo del pastor, que es porque es el hijo del siervo. No, no es así, no funciona así, es personal. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Sí, el árbol que no servía se cortaba y se echaba al fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Esto van a ser preguntas repetitivas. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice algo sencillo, el que tiene dos túnicas, pues dé una al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, cosas muy prácticas. Vinieron también unos publicanos, los publicanos nada queridos por el pueblo porque se enriquecían a costillas del pueblo y el pueblo los odiaba. Entonces les decía algo sencillo, no exijan más de lo debido. A los soldados preguntaban lo mismo, ¿y nosotros qué haremos? No extorsionen al pueblo, y los soldados muchas veces se comportaban de una manera brutal con sus mismos paisanos y les va a decir cosas prácticas y dice, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué cosas prácticas, hermanos y amigos? Porque el reino de Dios no consiste en religiosidad, sino más bien en practicidad. El reino de Dios no consiste en máscaras, sino más bien en una vida delante de Dios. El reino de Dios no consiste en ley de 1, 2, 3, sino más bien en experimentar la gracia divina. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Que no teniendo con qué pagar la deuda de nuestro pecado, vino Cristo y pagó por nosotros. Él lo hizo práctico, lo hizo sencillo, no simple, pero lo hizo sencillo. Entonces, somos salvos por practicar las cosas que pertenecen a Dios y su carácter. Somos salvos por practicar que estoy contento con mi salario, que doy una ropa al que no tiene y porque no extorsiono. No, no soy salvo por eso. Hago esto porque ya soy salvo. Desarrollo una vida de fe, desarrollo una vida de arrepentimiento, porque ya soy salvo. Mira lo que dice el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, si acaso Juan sería el Mesías, si acaso Juan sería el Salvador prometido. Entonces, ¿qué dice Juan? Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Esta era la enseñanza de Juan. Una vez más, una enseñanza clara, práctica y nada liviana. Dice Juan
que detrás de él viene uno que es más poderoso que él. Si de Juan decía el pueblo, ¿será este el Cristo? El pueblo iba a conocer al Cristo. Muy poco tiempo pasaría para que este pueblo estuviera bien preparado y para que el camino estuviera pavimentado para que Cristo viniera a hacer lo que vamos a ver en este Evangelio. Faltan más devocionales y vamos a poder avanzar en la vida de este que es más grande que Juan. Y dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto de Espíritu Santo y fuego? Los hermanos que han estudiado mucho más que yo han dado por lo menos unas 4 opciones de qué es esto de Espíritu Santo y fuego. La primera es que el Espíritu Santo, pues es el bautismo del Espíritu Santo cuando el creyente viene a la experiencia de Cristo y pone su fe en él, y que es muy diferente al fuego. Muy diferente al fuego. Entonces es muy diferente. Viene el Espíritu Santo y bueno, después viene el fuego. Otra opción es que el Espíritu Santo pues es el bautismo del Espíritu Santo y el fuego es lo mismo. Esa es otra opción, que Espíritu Santo y fuego es lo mismo porque el fuego va a representar poder, va a representar limpieza y es lo mismo y bueno, respetamos. En otra opción es que el Espíritu Santo y el fuego son 2 bautismos que debe vivir el creyente, entonces que vienen lenguas como de fuego y bueno, ahí lo revolvemos con otras cosas y con eso no creo que vaya mucho de acuerdo al contexto de la escritura. Y otra opción también que podemos ver allí es que por su contexto nos dice en el versículo 17, y su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué es el aventador? En otras versiones dice es un rastrillo, es como una pala. Echan el trigo hacia arriba y la paja se sale por el viento porque es movida fácilmente, pero lo que cae es el trigo. Entonces recogerá el trigo en su granero, eso es lo que se recoge. Pero la paja es echada en fuego que nunca se apagará. Entonces otra opción de interpretación de Espíritu Santo y fuego es que es bautismo del Espíritu Santo cuando el creyente es sumergido en el Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, cuando viene la experiencia de creer en Cristo. Y por otra parte, fuego es la persona que siempre rechazó a Cristo y que jamás aceptó la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y como dice acá, dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mis hermanos, el propósito del Señor es que nosotros podamos ser como Juan, compartir un evangelio claro, donde, como dice Juan 1:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Un evangelio completo, donde el que acepta viene a la experiencia de salvación, pero el que rechaza desafortunadamente es enviado al fuego que nunca se apagará. Querido amigo, si usted no ha creído en Cristo, la invitación es a venir a Él, a venir al Señor y que pueda ser bautizado en el Espíritu Santo y que pueda venir a vivir la experiencia más maravillosa que puede vivir cada persona y cada ser humano. Crea en Cristo, mi amigo, acéptele y venga a vivir y a conocer a uno más poderoso que Juan el Bautista, a aquel en quien está la salvación proveída por Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, buenas noticias, viene uno más poderoso que Juan. Vamos a verlo en nuestros próximos devocionales. Pasa algo muy triste después con Juan el Bautista. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Sí, ministerio corto pero efectivo. Pavimento que viene el rey. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Pavimentar los caminos para que pasara nuestro rey.
Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Estamos agradecidos contigo por esta salvación tan grande. Gracias por lo que hizo Juan el Bautista allí. Anunciar que tú vendrías, que tú eras el digno, que tú eras el grande y que tú eras el poderoso y que en ti estaba la salvación. Te damos muchas gracias por este día y por este tiempo y ayúdanos a hacer tu propósito y voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones, feliz día.